Buenos días. Vamos a esperar un minutillo porque hoy somos muchos los asistentes que asistirán al evento y, bueno, poco a poco van subiendo. Esperamos un minutillo y así damos pie entre todo el mundo. Bueno, poco a poco va entrando la gente. Por no retrasar más la jornada, vamos a dar la bienvenida. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues esta jornada de nuevo la desarrollamos con nuestros colaboradores, Glezco Asesores y Consultores, que bueno, pues nos dan, creo que facilitan un servicio estupendo y durante la época más dura de la pandemia hemos desarrollado una serie de ciclos de seminarios muy interesantes en los que hemos ido, bueno, pues dando información prácticamente casi actual, totalmente actual, bueno, pues para poder desarrollar con la mejor de las normalidades posibles, bueno, pues nuestro servicio, nuestro trabajo y bueno, pues nuestro día a día en la empresa, ¿no? Que en estos tiempos de incertidumbre. Y bueno, pues en relación con todo esto, por suerte, poco a poco vamos introduciendo nuevos seminarios en los que ya no hablemos tanto de la pandemia, sino bueno, pues ya de herramientas para desarrollarnos, para profesionalizarnos y en este caso, bueno, pues no hay mejor herramienta que comenzar a desarrollar e implementar un cuadro de mando integral dentro de la organización, ¿no? Y para ello, bueno, pues hoy la gente de Glezco, bueno, pues nos van a ayudar a informar sobre también la herramienta Power BI, que bueno, pues es una herramienta potentísima. Y bueno, pues por no dilatar mucho más la presentación, doy la bienvenida al equipo de Glezco y bueno, pues tenemos a David González Pescador, que es el consejero delegado. Y bueno, pues David, te doy la palabra para que puedas presentar al equipo y podáis empezar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la introducción. La verdad que para nosotros pues, es todo lo contrario, es dar las gracias a la Cámara por permitirnos hacer trascender también un poco el propósito de una empresa como la nuestra, que es una empresa de servicios a pymes, ¿no? En un momento tan trascendental como es este. Efectivamente, como tú recordabas ahora, Jesús, parece que a veces te parece que fue hace siglos y otras veces te parece que fue ayer, cuando empezábamos con los webinarios online y cuando todo el mundo estaba tan un poco, pues si quieres, desasistido, ¿no? Por todo lo que había sucedido tras el decretarse el 14 de marzo de 2020 el estado de alarma, ¿no? Pero en fin, ya estamos aquí, nos sentimos muy felices de poder colaborar y ayudar a las empresas, insisto, en ese papel de trascendencia que muchas veces tiene que ir mucho más allá de lo que es la cuenta de resultados de una empresa como Glezco o como cualquier otra compañía, ¿no? Lo que ahora hablamos de las empresas con propósito, ¿no? Y en este tipo de situaciones donde para nosotros ese propósito se trasciende en ayudar y en sentirnos útiles para que cada compañía, cada pequeña y mediana empresa, en este caso de Cantabria, se sienta en todo momento apoyada y en colaboración con nosotros. En ese sentido, nosotros ya venimos trabajando desde hace un par de años con estas herramientas, vamos a decir, que han de alguna manera democratizado el uso de la inteligencia artificial y de todas las nuevas herramientas, el manejo de Big Data, etcétera, que se vienen utilizando. Y en este sentido, pues Microsoft, a través de toda la familia de productos Office 365, ha puesto al alcance de cualquier pequeña, mediana empresa o micropyme, porque realmente esa democratización consiste en que es accesible esta tecnología para cualquier persona, nos ha puesto estas herramientas que sí que es verdad que requieren un aprendizaje, un cierto manejo y luego, pues hombre, tienen sentido la elaboración de un cuadro de mando cuando también van apoyadas con el conocimiento de buenos conocedores del área financiera, recursos humanos, etcétera. Y ya sin más, para no aburrir a todo el mundo, e introducir a la gente en lo que es esta potentísima herramienta que es Power BI o Power BI,
que es el propósito de la jornada de hoy, pues solamente quiero introducir a Adolfo Fernández, que es consultor en transformación digital y datos dentro de la familia de Grezco, y al socio responsable del área contable y financiera, que es quien nos lidera en todo este en internarnos en todo este bonito mundo del conocimiento a través del manejo eficiente de datos con Power BI, que es Vicente Martínez, socio y insisto, responsable de esta área. Vicente, cuando quieras, te doy ya la palabra. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, vamos a empezar por compartir la presentación. Bueno, espero que ya la estamos viendo, ¿no es así? Bien. Perfectamente, bueno, pues, Vicente, gracias. De nada. Bien, pues comenzamos con la presentación. Antes de nada, dar las gracias a la Cámara de Comercio y en su representación a Jesús Tortosa, bueno, pues permitirnos realizar un nuevo webinar con la Cámara y tratar, en este caso, pues un tema de bueno, pues exponencial en actualidad, ¿no? Como es la creación de cuadros de mando con Power BI. Tenemos estructurada la presentación en dos partes. Inicialmente haremos una pequeña parte teórica, que es la que voy a presentar yo, en la cual vamos a pasar de hablar desde las bases de datos de la empresa, que son una fuente de información de la que se tiene que nutrir tanto los cuadros de mando como el Power BI. Y luego pasaremos pues, a una presentación más práctica con unos modelos de Power BI y de cuadro de mando ya preparados que presentará pues, bueno, mi compañero Adolfo Fernández. ¿Vale? Así que comenzamos con la parte teórica. Bueno, en la actualidad y en los distintos foros de observatorios financieros pues, se habla continuamente de la transformación digital. ¿Vale? Es algo que está, bueno, pues en la raíz de este asunto, ¿no? Entonces, lo que es importante sobre todo también tener en cuenta pues, el gran papel, el fundamental papel que tienen que cumplir en la transformación digital los directores financieros de las empresas. Si bien es cierto, y como todos sabemos, en la mayoría de las empresas pues, existen sistemas de gestión empresarial. ¿Quién no tiene en este momento un sistema de gestión empresarial? Y no hablamos solamente de grandes empresas, estamos hablando también de la pyme, ¿no? Es importante tener un sistema de gestión empresarial que nos ayude pues, a tener una gestión eficaz de la empresa en cualquier área de la misma, que nos ayude a optimizar nuestros recursos y que además nos ayude, bueno, pues, a tener o a generar una serie de informes. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos pues hay herramientas de gestión empresarial pues, que realizan informes no más allá de los informes de estados financieros pues, de obligado cumplimiento en la normativa contable y fiscal. Es importante que estos sistemas de gestión empresarial nos ayuden sobre todo también a la automatización de procesos. Al final, la automatización de procesos pues, bueno, tiene que estar en el ADN de cualquier herramienta digital y creo que tenemos que ir mucho más allá. Tiene que estar en el ADN de cualquier director financiero. Porque al final la automatización de procesos pues ya no solamente es necesario en las empresas. ¿No? Está claro que la automatización de procesos lo que es prácticamente obligatorio en cualquiera de las empresas. ¿Para qué? Bueno, pues para poder crear esas bases de datos, esa multitud de datos almacenados, que al final esta es la clave de poder llegar a tener, conseguir unos buenos informes de cuadros de mando y luego trasladarles con herramientas de Business Intelligence a los informes definitivos que podemos hacer tanto en mandos intermedios como a la dirección general de la empresa, pues tenemos que convertirlos en información válida que nos tiene que llegar a ayudar a tener una analítica avanzada. Una analítica avanzada, no solamente una analítica de diagnóstico, no solamente una analítica de datos históricos, tenemos que ir más allá, tenemos que conseguir bueno, pues tener o sacar o analizar modelos predictivos, intentar ver el futuro en función de distintas variables que puedan ocurrir en la empresa, que probablemente en la mayoría de los casos pues lo estamos viviendo todos, ¿no? Las situaciones de crisis de los últimos años y la última en cuanto a la pandemia, pues ha generado situaciones muy difíciles en las empresas. Y este tipo de información analítica avanzada nos puede ayudar a tener unos modelos predictivos pues que nos solucionen o que nos hagan ver qué ocurriría si nos hacemos una pregunta determinada.
Pues aquí es donde entran en escena las herramientas de Business Intelligence. Al final, ¿qué hacen estas herramientas? Bueno, pues nos ayudan a reunir en un solo sitio, a depurar y a transformar los datos. Todos los datos que tiene la empresa son datos que están originándose en el día a día con las operaciones que hace la empresa. Estos datos se pueden transformar en información estructurada que nos creará conocimiento. Y ese conocimiento al final, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a tener nuevos objetivos cuantitativos y cualitativos del negocio. Al final, a una toma de decisiones adecuada obteniendo ventajas competitivas. Tenemos que tener claro una cosa, es conocer nuestras bases de datos. El que mejor entiende los datos que están manejando, mejor podrá utilizarles a su favor. Con lo cual, bueno, pues el generar bases de datos y poder manejarlas, estructurarlas, definirlas y transformarlas en información es súper importante hoy en día. ¿Y por qué una herramienta de Business Intelligence? Bueno, al final estas herramientas tienen la habilidad de transformar datos en información y la información al final acabará transformándose en conocimiento. Los datos les podemos obtener efectivamente de distintas fuentes, tanto internas como externas. Internas, lo que hemos comentado, los propios sistemas de gestión empresarial están generando datos continuamente. La empresa pues, continuamente está haciendo de una manera exponencial crecer sus bases de datos en cualquiera de sus áreas. Podemos hablar del área de almacén, del área de ventas, del área financiera, de cualquier tipo de área, ¿no? Al final, la gran cantidad de registros que ha tenido una empresa está generando un volumen importante de bases de datos. Pero también se pueden obtener datos de áreas externas, de zonas externas, de orígenes externos. ¿Por qué? Tenemos datos de mercado, podemos tener datos estadísticos oficiales en muchos sitios a los que podemos acceder. Podemos tener datos de cuentas anuales de empresas competidoras. Es importante compararse con tus competidores. Todo esto sabemos que lleva mucha dedicación. La transformación de datos, al final, genera una dedicación importante dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones pues hay muchísimas tareas operativas que tienen muy poco valor y que se hacen todavía, desgraciadamente, muy manualmente en las empresas. Tenemos que conseguir automatizar los sistemas, de tal manera que esas operaciones de bajo valor las consigamos convertir o reorientarlas a tareas que generen mayor valor. Y para esto tenemos que apoyarnos en las herramientas tecnológicas. Tenemos que avanzar en la transformación digital. ¿Con esto qué conseguiremos? Conseguiremos, bueno, pues un conjunto de datos que se pueden transformar en información. Y de hecho sacaremos de ahí una analítica de datos que se convierte en imprescindible para la toma de decisiones de la empresa. Al final, el objetivo de cualquier empresa es la creación de valor, ¿vale? Creación de valor haciendo generar nuevos ingresos, creación de valor reduciendo costes o incluso mejorando nuestro circulante. Esa información es importante tenerla. Con las herramientas de Business Intelligence lo que conseguimos es minimizar los tiempos de respuesta del personal de la empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que la información muchísimas veces llega tarde. Los tiempos de realizar informes del personal de la empresa pues muchas veces son bueno, pues incontrolables. Y muchas veces también lo que nos ocurre es que al final esos informes pueden llegar incluso a ser obsoletos cuando vamos a analizarles. Muchísimos ERPs sí es cierto que tienen determinados informes, pero muchos de ellos no cumplen la función de las necesidades de la dirección de la empresa. ¿Y qué hace la empresa en este sentido? Pues al final lo que intenta hacer es desarrollar informes utilizando otro tipo de herramientas, como es el caso de herramientas Excel. Y esto se ha convertido simplemente en algo ineficiente, pudiendo utilizar herramientas como la de Business Intelligence. Los tiempos de dedicación de la empresa para el diseño de estos informes pues es enorme. ¿Cuál es el objetivo al final? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Llegar a tener conocimiento, y para esto tenemos que conseguir mejorar nuestros procesos de toma de decisiones. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos y cómo nos movemos del pasado al futuro? ¿Cómo conseguimos, aparte de poder leer nuestros datos históricos, de hacer nuestros análisis históricos con las relaciones causa-efecto, cómo conseguimos pasar de ese análisis de diagnóstico a un análisis predictivo? Ese es el objetivo. Hay que romper esa barrera, y la manera de romper esa barrera es utilizando actualmente ese tipo de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Los modelos predictivos son muy interesantes porque nos permiten realizar determinados escenarios en función del movimiento de una serie de variables.
Imaginaros, por ejemplo, que tengamos una caída de ventas, como ha ocurrido en los últimos años en muchas empresas. Bueno, pues podemos analizar qué ocurriría con nuestros márgenes con esa caída de ventas, o incluso con un crecimiento en las ventas. Imaginemos un crecimiento en las ventas, pero que podamos tener pues, una reducción de márgenes porque hemos firmado un contrato con algún cliente que nos ajusta al margen. Quizás, bueno, pues si no hacemos una visión de qué puede ocurrir en esta situación, pues igual estamos reduciendo nuestros beneficios en vez de ampliarles. ¿Qué ocurriría? Imaginaros si tenemos una circunstancia de que nuestros periodos medios de cobro o de pago pues varían. Bueno, sería conveniente analizar qué ocurre con nuestras necesidades operativas de fondos. Al final, todas estas situaciones son situaciones que se pueden dar a futuro y que conviene analizarlas. De ahí la utilidad de las herramientas en cuanto a definición de modelos predictivos, porque al final lo que tenemos que conseguir es cumplir las estrategias de la empresa y para eso tenemos que intentar analizar el futuro. Bueno, pero uno de los sistemas más utilizados y de mayor éxito para definir los informes de la empresa pues son los cuadros de mando integral. Los cuadros de mando integral tenemos que tener en cuenta que no solamente pueden ser utilizados por las grandes compañías, las pymes también pueden realizar un cuadro de mando. Sí es cierto que en todo caso, bueno, pues habría que adaptarle un poquitín a las circunstancias del entorno de la pyme, a su capacidad de obtención de datos, sobre todo. Los cuadros de mando son sistemas de planificación y gestión empresarial. Miden actividades de la empresa, miden sus objetivos y miden su estrategia, ver si se ha cumplido la estrategia. Al final, lo importante de todo esto es llegar a tener la visión de que hemos alcanzado las metas empresariales. Definimos indicadores más importantes para el negocio, analizamos y tenemos como objetivo la búsqueda de mejores resultados. De todos he sabido, probablemente muchísimos de ustedes lo habrán escuchado o visto o incluso estudiado, la metodología de Kaplan and Norton en cuanto a la creación de cuadros de mandos integrales, que son los más utilizados. Usan indicadores tanto financieros como no financieros. Al final el objetivo es dividir los objetivos, el objetivo es dividir las áreas en 4 perspectivas. Cada área tendrá una serie de objetivos que tenemos que cumplir y que tienen que medir. El área financiera, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal del área financiera? Pues evidentemente la generación de valor para la empresa. Al final la empresa siempre tiene que preguntarse qué indicadores tienen que ir bien para que los esfuerzos que haga la empresa se conviertan en valor, se transformen en valor. En el área de cliente nos pasa exactamente lo mismo. El departamento de atención de clientes es uno de los departamentos que más se ha desarrollado últimamente en los últimos años en todas las empresas. Es importantísimo poder obtener métricas de ventas, poder conocer o analizar nuestro sistema de precios, poder compararnos con la competencia, tener opiniones de nuestros clientes y, bueno, y saber exactamente cuál es nuestra cuota de mercado y analizarla. El área de procesos internos al final lo que hace es relacionar las dos anteriores, el área financiera con el área de clientes. El objetivo es tener indicadores bueno, pues de calidad, indicadores de productividad, indicadores de tiempo de respuestas al cliente. Y como no es menos, el área de aprendizaje y conocimiento. Los recursos materiales y las personas son claves en la empresa. Por ello también es importante generar indicadores que midan la productividad, las capacidades, las capacitaciones del personal y el ambiente laboral. Y como no es menos también, poder medir incluso la captación y la retención de talento, tan importante en la actualidad. ¿Cómo conseguimos realizar los cuadros de mando aprovechando la transformación digital? Bueno, pues la mejor herramienta que tenemos actualmente son las herramientas de Business Intelligence para realizar estos cuadros de mando de una manera, bueno, pues tan concentrada, de tal manera que podamos sobre ellas mismas leer una gran cantidad de bases de datos. Al final, nosotros trabajamos con la herramienta Power BI, es una herramienta de Microsoft, propiedad de Microsoft, que permite unir diferentes bases de datos, permite modelizarlas, permite analizarlas para presentar después pues, una serie de paneles e informes pues, que nos ayuden a tomar decisiones y además la visión de estos informes
se realiza de una manera muy fácil, de una manera muy atractiva y muy intuitiva. En definitiva, lo que hace esta herramienta es leer datos desde cualquier ubicación de los mismos, cualquier formato de datos, y los lee todos en un mismo lugar, que es en la propia herramienta. Lo que consigue con ello es modelizar los mismos, conexionar y leer gran capacidad de gestión y gestionar muchísimos datos. Tiene una fácil utilidad, es muy fácil de compartir, se puede tener una información actualizada a tiempo real también. Los modelos de datos que podemos definir son modelos sencillos, se pueden hacer evidentemente complejos, pero el objetivo es hacer modelos sencillos de fácil lectura y de fácil entendimiento. Es una herramienta que además está integrada en el paquete de Office 365 de Microsoft. Esto al final también sabemos que es sinónimo de seguridad. No cabe duda que esta información al final va a estar en la nube, con lo cual pues la visualización de la misma también es muy sencilla, e incluso la herramienta pues también tiene, bueno, pues una app que se puede descargar en el móvil o en la tablet, de tal manera que, bueno, pues podemos llevarnos encima pues toda la información que pueda tener la empresa. Bueno, y hasta aquí hemos hablado un poquitín de la teoría, de cómo pasamos de generar todas las bases de datos, de modelizarlas, de estructurarlas, de crear con ellas información mediante un cuadro de mando y al final transformarlos en una herramienta de Business Intelligence. Y lo que haremos es, a partir de ahora, bueno, pues ya irnos a la parte práctica intervendrá mi compañero Adolfo Fernández. Lo que vamos a hacer es, mediante una simulación de una empresa real, evidentemente con datos anónimos, de tal manera que podamos ver, bueno, pues una serie de paneles en distintas áreas. Y bueno, yo creo que, Adolfo, creo que ahora es el momento de que puedas enseñar esto. Yo, si quieres, dejo de compartir y puedes incorporar tu presentación. Perfecto, Vicente. Muchas gracias. A mí me toca la parte más visual y más sencilla, después de la introducción que has hecho. Pues nada, reiterar los agradecimientos realizados por mis compañeros a la Cámara de Comercio y en especial a Jesús Tortosa por la posibilidad de poder realizar este seminario y poder compartir con todos los asistentes pues la herramienta que hemos desarrollado del cuadro de mando. Bien, voy a compartir la pantalla. Esto va a ser muy sencillo. Hemos estructurado lo que es la presentación un poquito acorde al modelo que nosotros venimos siguiendo cuando realizamos una implantación de un cuadro de mando en cualquier empresa. Por un lado, lo primero que tenemos es esto, es el conocimiento del negocio. Es importante a la hora de realizar cualquier cuadro de mando que conozcamos el negocio, que conozcamos qué preguntas necesitamos responder, qué datos necesitamos obtener y qué KPIs al final el cliente considera imprescindibles. Esto es una labor que se realiza pues tete a tete o de mano con la empresa, que al fin y al cabo es la que conoce el producto, la que conoce su sistema, la que conoce realmente el mercado y es quien sabe qué necesidades de información tiene. Pero bueno, aquí también es muy importante que vaya todo tutelado por un asesor que le sepa un poquito guiar en todo este proceso. Una vez que sabemos cuál es la empresa, en nuestro caso el ejemplo que vamos a dar es muy sencillo, es una empresa comercial con dos canales de distribución, uno mayorista y uno minorista. Y vamos a hacer un análisis desde tres perspectivas, desde lo que es la perspectiva financiera, un análisis financiero, un análisis comercial con la particularidad de que tiene estas dos áreas que hemos determinado y después un análisis laboral. Bien, una vez que ya sabemos qué es lo que queremos determinar, una vez que ya tenemos claro qué preguntas necesitamos responder, lo siguiente es ver dónde están los datos. Y en esta parte, aquí contamos con la facilidad que tiene Power BI de poder acceder a cualquier tipo de datos y sobre todo poder olvidarnos de lo que es descargar los datos en Excel, tenemos que estar copiando y pegando. Todo eso desaparece, todo eso nos lo olvidamos y accedemos ya directamente a lo que son los datos que están en los ERPs. En este caso, contamos con 4 orígenes de datos. Por un lado, tenemos lo que es el ERP para la información financiera,
que está en la propia empresa. Tenemos un segundo ERP, también en la propia empresa, pero que se encarga de la parte comercial. Esta empresa, por sus características, tiene dividido lo que es la parte comercial y la parte financiera en 2 ERPs. Y después tenemos un tercer y último ERP, que ya está en Glezco, que como somos los que realizamos toda la parte laboral de la empresa, disponemos de toda esa información. Por lo tanto, tenemos 3 ERPs. 1 financiero, 2 comercial y 3 laboral. Y por si esto no fuese suficiente, tenemos un cuarto origen de datos, que son los datos en Excel. Al final Excel nos acompaña y tenemos datos en Excel, que son los objetivos. Todo esto lo que hacemos que es unirlo, obtenemos los datos de ahí, datos que están constantemente actualizados, cualquier cosa que vayamos introduciendo en los diferentes ERPs lo podemos volcar de manera directa en este proceso. No hace falta, repito, no hace falta estar cortando, pegando, descargando, todo eso nos olvidamos de ello. Y lo que nos vamos, ¿qué es? Pues nos vamos a esta última parte, a la parte de elaboración del cuadro de mando, elaboración de lo que son las relaciones de las tablas, todo lo que es la programación en DAS, para poder obtener, al final, lo que queremos obtener es esto, un informe, que es lo que el cliente va a poder elaborar y va a poder ver. Este informe es el que vamos a ver nosotros. Es lo que vamos a desarrollar ahora en la presentación. Pero antes de entrar en lo que sería el informe en sí, lo que sí que quiero ver un poquito es explicaros de manera muy breve y muy concisa, porque no es ni el objetivo de esta presentación, ni tenemos tiempo para ello, que conozcáis un poquito cómo funciona todo el proceso de elaboración de un cuadro de mando con Power BI. Power BI consta de 2 fases, o de 2 herramientas. Una que es un Power BI Desktop, lo que es en el escritorio, que es donde realizamos toda la aplicación. Esto que estáis viendo ahora mismo es lo que sería el Power BI Desktop. Ya veréis que al final esto lo subimos a la nube y en la nube vemos cómo queda y es donde vamos a ir trabajando nosotros. Este Power BI, esto es lo que veis, esta presentación, que repito, se realiza en el escritorio, al final su corazón es este. Todas las tablas que hemos ido obteniendo de información las hemos ido modelizando en un modelo que se conoce como modelo estrella y después hemos realizado una serie de relaciones entre ellas para podernos olvidar. Todos aquellos que estéis familiarizados con Excel conocéis perfectamente la función de buscar V, pues aquí la dejamos de utilizar. Entonces, la flexibilidad que ganamos, la potencia de cálculo, la facilidad, la verdad es que es impresionante. Una vez que tenemos estas relaciones ya construidas y que tenemos todo el modelo construido a través de lo que decíamos de medidas realizadas en DAS, que es el lenguaje de programación que utiliza Power BI, lo que hacemos sería publicarlo. Pulsamos en la parte de publicar, nos va a pedir una serie de usuarios, nos va a pedir lo que es el usuario y contraseña para poderlo publicar en nuestro espacio y nos iríamos a lo que es esta parte. Esto es el modelo que tenemos ya publicado en la web, el modelo al cual podemos compartir con cualquier usuario de la empresa. Para entrar aquí, yo ya lo tengo entrado, ya lo tengo activado para poder entrar directamente, pero para poder entrar aquí nos va a pedir un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña nos va a condicionar el informe que veamos. Obviamente, si yo soy financiero, si yo soy director financiero, puede que no me interese que mi director comercial o que los comerciales o que la gente de laboral pues tenga acceso a cierta información financiera de la empresa. Puede que no tenga sentido. Entonces, lo que hacemos es pues restringir esos accesos. A través, como aquí se van dando roles de usuarios, pues es muy sencillo lo que restringir o facilitar el acceso. Lo mismo, si soy director comercial, pues hombre, yo como director comercial veo unos datos que no me interesa que mis comerciales también tengan acceso a ellos. O no me interesa que un cierto comercial tenga acceso a toda la información del resto de comerciales. Pues en este caso es lo mismo. Esto, como ya comentaba Vicente, esto se publica en la web. Accedemos a ello a través de una app que te puedes descargar y o bien desde tu móvil, desde tu tablet, desde donde quieras, puedes acceder a esa información. Repito, con usuario y contraseña. Nosotros, como esta presentación la vamos a dejar online, la vamos a publicar dentro de la página de Glezco, lo que hemos hecho ha sido publicarla en abierto. Pero repito, estos datos, lo lógico es publicarlos en cerrado, puesto que son datos sensibles, son datos de la información de la empresa. Y a estos datos no hace falta, no es conveniente que la competencia tenga acceso a ellos.
Entonces, lo que vosotros vais a ver, y es lo mismo que yo os vamos a explicar, podría dar la presentación aquí, pero lo que voy a hacer es darlo directamente desde la web. Es una publicación en abierto. Aquí, con que conozcáis lo que es la ruta, tendremos acceso cualquier persona a esta presentación. Por un lado está bien, porque te permite compartirlo en abierto, que en nuestro caso es lo que queríamos, pero por otro lado, obviamente, accedes a datos muy sensibles, así que cuidado con publicarlo de esta manera. Bien, ya empezamos con lo que sería el cuadro de mando propiamente dicho. Fijaros, partimos de esta pantalla inicial. Esta pantalla inicial lo que hemos pretendido es que sea un resumen de toda la información de la empresa, que a un simple golpe de vista podamos tener una información rápida de cómo va la empresa, cómo va en endeudamiento, cómo va en el fondo de maniobra, en cash flow, cómo va mi parte laboral y mis datos principales de la parte comercial. Esto es obviamente lo que se pone de acuerdo con la empresa, lo que la empresa necesita y lo que la empresa ha determinado previamente. Oye, yo quiero hacer incidencia en mi parte comercial o quiero hacer incidencia en endeudamiento. O yo no soy una empresa endeudada, con lo cual lo que quiero hacer es una incidencia en mi cash flow, que es lo que más me urge. Aquí va, repito, un poquito en función de lo que cada empresa necesite. Podemos ver los diferentes años, simplemente, bueno, como cualquier otra aplicación, podemos movernos por los diferentes años y ver la evolución que tiene. Simplemente comentar, que lo veremos a lo largo de toda la presentación, pues prefiero comentarlo ahora, que cuando los datos están en rojo no significa que sean negativos, sino significa que con respecto al año anterior han disminuido. Y sin embargo, si está en verde, no es que sean positivos, que por lo general en nuestro caso va a ser así, pero lo que significa que estén en verde es que han mejorado, ¿vale? Siempre hacemos una comparación del año actual con el año anterior. Por eso lo veremos así, en rojo y en verde. Vamos a empezar con el análisis financiero. Pulsamos y ya nos vamos directamente al análisis financiero. De aquí comentar simplemente que en todo nuestro proceso, en todo nuestro cuadro de mando, vamos a encontrar vamos a encontrar lo que son un menú de filtros, aquí arriba para filtrar por año, por meses, por provincias, por vendedores, dependerá un poquito de cómo esté la situación. Y después vamos a tener también lo que es un menú de desplazamiento. Podemos ir al inicio o nos podemos ir desplazando por el resto de las diferentes hojas. Toda esta parte también es configurable en función de las necesidades del cliente. Bien, explicado esto, entramos a ver un poquito lo que es el cuadro de mando que hemos diseñado. Como veis, esto es un balance de situación. Estamos en la parte financiera con una serie de ratios, los que, repito, hemos considerado que eran más importantes para este cliente, y lo que es un gráfico del balance de situación, donde podemos ver las diferentes masas patrimoniales, ver un poquito el peso que tiene cada una de ellas. En este caso, pues vemos que tenemos lo que es el pasivo neto, tenemos el pasivo circulante y vemos que esta empresa en cuestión pues no tiene prácticamente, bueno, en este caso, en este año prácticamente no tiene nada de lo que es el pasivo neto contable, o sea, en largo plazo, prácticamente el endeudamiento a largo plazo lo asume todo lo que es el pasivo neto. Esto no es simplemente una foto fija de lo que sería un balance de situación. Aquí nos permite, por ejemplo, si yo considero que este activo intangible está mal, que esta cifra está mal, porque yo soy director financiero y sé que esa cifra no puede ser, o a priori no me cuadra, o no entiendo muy bien de dónde ha salido esta cifra, tengo la opción siempre de desplegar y ver cuáles son las cuentas que lo componen. ¿De qué cuentas no he tenido estos saldos? Vale, hasta aquí nada nuevo con respecto a otros RPs. Obviamente vemos que pone aquí nombre de cuenta, pues el número, esto es porque son datos anónimos, aquí vendría el nombre de cuenta que tendréis asignado en vuestro plan general contable, y aquí lo que nos permite, si yo esta cuenta no estoy muy seguro de qué es, por ejemplo esta, la 206, no estoy muy seguro, pues me permite la opción de ir directamente al mayor. Con el botón derecho hay una opción de obtener detalles y voy al mayor. En el mayor veo todo el mayor de todos los años que tenemos. Ya directamente aquí, perdonad, voy a cargar. Vale. Repito, aquí en el mayor veo el mayor de todos los años que tenemos. Podemos acotarlo por años si lo consideramos necesario, pero en nuestro caso hemos decidido dejarlo todos los años en concreto. Y es más,
Este asiento, por ejemplo, si no me cuadra, si no entiendo muy bien por qué ha sido así, también tengo la opción de ir directamente a lo que es el asiento, a lo que es el libro diario. ¿Vale? Aquí puedo ver el asiento en cuestión, es decir, tengo toda la trazabilidad del dato, desde partiendo de lo más agregado, de lo que es el balance de situación, hasta el asiento exacto que yo quiero ver en el diario, de este año o de todos los años que estemos analizando. ¿Vale? En nuestro caso estamos analizando desde el 2017 hasta la actualidad, hasta febrero del 2021. Para volver, pues nada, muy sencillo. ¿De acuerdo? Es decir, esto no es solo una foto fija, que es la parte que más nos interesa remarcar. Y aquí lo mismo, podemos ver pues, los diferentes años. ¿Vale? Y, por ejemplo, lo que comentábamos, en el 2021 no tengo todos los años, no puedo comparar el 2021 con todos los años cumplidos con respecto al año anterior. Lo que me interesa que es pues, compararlo con los datos que tengo con respecto a enero y febrero. Y así ya tengo una evolución real, ya puedo ver exactamente cómo me va, cuál ha sido mi evolución con respecto al año anterior. Bien, en la parte de balance de situación, pues en principio poco más que reseñar. Repito, esto simplemente es un ejemplo para ver un poquito la potencia que tiene el modelo. Y sobre todo teniendo en cuenta de que los datos, nos tenemos que olvidar un poquito de eso de descargar datos. No, aquí atacamos directamente bases de datos y ganamos un montón de flexibilidad, un montón de tiempo y también nos damos cuenta de un montón de información que puede que no esté tan elaborada como pensábamos. Seguimos con la parte del análisis financiero. El siguiente paso, pues una PIG, ¿de acuerdo? Una PIG, vamos a poner esto correcto. En este caso, del año 2021, nada, tengo lo que es el importe, tengo el importe del año anterior, por lo que es la cifra de negocio, la variación, aquí cualquier dato que queramos obtener. Aquí, por ejemplo, también hemos incluido lo que decíamos. Uy, perdón, que se me ha ido. Ahora. Aquí lo que decíamos, también teníamos lo que es el objetivo. Es decir, aquellos archivos en Excel donde hemos determinado qué objetivo queremos cumplir. Pues aquí lo tenemos incluido. ¿Vale? Para el año 2021, aquí abajo vemos la evolución de los diferentes objetivos. ¿Vale? Pues lo que son los ingresos, lo que son otros ingresos, lo que hemos considerado oportuno junto con el cliente. Y lo mismo que teníamos antes. Lo podemos mover por años. Claro, en el 2021, pues obviamente el cumplimiento de objetivos estamos en febrero y tenemos unos objetivos anuales, con lo cual es muy difícil que les hayamos logrado, si no es que estarían mal determinados. Pero ya veis que en el 2020 tenemos bastante cumplimiento de objetivos. No hemos llegado a todos, pero bueno, está bastante bien. Una serie de ratios, igual que teníamos antes, de los principales ratios económicos que hemos considerado. Y en lo que respecta a esta parte, pues repito, tenemos la misma opción que teníamos antes. Podemos navegar desde la cuenta de resultados hasta lo que es el mayor y del mayor al diario si fuera oportuno. Dentro del análisis financiero también tenemos una cuenta de PIG mensual. Vamos a comparar mes a mes, siempre puede ser importante comparar mes a mes, pues la evolución que hemos tenido de la cifra de negocios. Con algún gráfico que no sea representativo, que veamos un poquito pues, cómo van los ingresos de este ejercicio con respecto a los del ejercicio anterior. Lo mismo, seguimos teniendo el mismo menú aquí arriba, el que es por años, el que es por meses, y podemos realizar, pues bueno, ver un poquito la evolución que tenemos en los diferentes ejercicios. Tenemos una serie de gráficos, los mismos que hayamos determinado con el cliente. En nuestro caso, por ejemplo, en este gráfico de endeudamiento y solvencia, pues vemos claramente que a medida que disminuye el endeudamiento, nuestra solvencia va aumentando. No, pues es totalmente lógico. Y justamente el gráfico que tenemos debajo, lo que es la garantía por año, obviamente aumenta a la vez que disminuye el endeudamiento y a la vez que aumenta la solvencia. Es decir, todos los gráficos nos están dando una misma respuesta, nos están dando una misma explicación a por qué aumentan unos en función de por qué disminuyen los otros. Disminuye el endeudamiento y todo lo demás aumenta. También hemos diseñado lo que es un análisis Dupont. No hay mucho que decir. Sabemos que un análisis Dupont lo que hacemos es dividir lo que es la actividad financiera
desagregarla en sus diferentes partidas, rentabilidad económica, apalancamiento y lo que es el efecto fiscal. Y aquí podemos ver cómo varía pues, partiendo de los ingresos que tenemos, de los gastos de explotación, viendo un poquito la evolución que tenemos con respecto a los años anteriores. Aquí tenemos una visión global de la empresa muy rápida de por dónde estamos fallando, por dónde estamos acertando, qué partes debemos mejorar para conseguir aumentar nuestra rentabilidad financiera. Voy un poquito rápido porque tampoco aquí ya lo hemos explicado mucho. El cash flow. En esta empresa hemos considerado muy importante, bueno, esta empresa y en todas, la verdad, hemos considerado muy importante lo que es el cash flow. Sobre todo en estos tiempos actuales, tener en cuenta todo lo que es el cash flow, ver un poquito qué estamos haciendo, dónde se está yendo el dinero, es práctica, vamos, ya no diría que obligado, sino, vamos, no diría que fundamental, es que es obligado saberlo sí o sí. En nuestro caso, lo mismo, estos gráficos nos ayudan a entender qué pasa con nuestro dinero. Veis que el cash flow va disminuyendo, que nuestro dinero va disminuyendo. ¿Y esto por qué es debido? Pues muy sencillo, porque está aumentando nuestras inversiones. Nuestro CAPEX vemos que va aumentando, por lo tanto, vemos que se está dando esa evolución. Una evolución negativa del cash flow porque nuestras inversiones aumentan. Si nos lo gastamos invirtiéndolo en inmovilizado, obviamente lo tenemos, no puede ser de otra manera. Repito, todos estos ejemplos que hemos visto, todas estas figuras, van condicionadas a las necesidades de la empresa. En esta empresa, en las que tenían que ser, es lo que hemos hablado con ellos, y en la parte financiera, cierto es que va a haber muchas cosas que, bueno, con Vicente, que es el socio que domina todo el tema financiero, nos va a asesorar muchísimo en esta parte y es la que nos va a permitir obtener lo que queremos, esa visión global y podernos anticipar un poquito después. Podemos anticiparnos a lo que va a suceder y ver un poquito lo que nos está ocurriendo dentro de la empresa con nuestras finanzas. Aquí se acabó la parte financiera. Volvemos a al inicio y pues lo siguiente vamos a ir al análisis de recursos humanos. Esta empresa es una empresa muy pequeñita, ¿vale? 8 trabajadores. Tenemos un gráfico de evolución de los trabajadores, de sueldo. Veis que prácticamente no hay, aunque parezca que esta gráfica que hay muchas altas y muchas bajas, realmente si lo comparamos estamos trabajando aquí entre 6 y 8 trabajadores, prácticamente no hay evolución de los trabajadores, no hay altas ni bajas. Vemos un poquito lo que son los sueldos medios a través de los diferentes meses. También tenemos un gráfico en el cual vemos altas y bajas, pero ya veréis, en nuestro caso, solamente lo tenemos para el ejercicio 2020. Tenemos lo que son las incidencias, cuántos trabajadores tenemos de alta, cuántos tenemos de baja, vemos un poquito cómo afectan y aquí tenemos un apartado que lo podemos ir analizando lo que son por diferentes desgloses o sea, aparte de ver los desgloses por género, podemos también trabajar y hacer diferentes filtros trabajando por las diferentes áreas. ¿Cuál es el sueldo medio? ¿Cómo ha evolucionado los trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tenemos? Etcétera, etcétera, en los diferentes áreas, repito, que tenemos, ¿vale? Lo bueno que tiene Power BI es que nos permite este tipo de análisis transversales que pulsando las diferentes figuras, según como tengamos configurado, nos permite que rápidamente todos los demás gráficos de esa hoja se adapten a ese filtro. Tenemos lo que sería el gasto personal anual, y tenemos un gasto medio. Un gasto medio, pues lo mismo, calculado a través de cuánto ha sido la plantilla media de la empresa. En el caso de esta empresa, es una empresa pequeña, con estos datos ha sido más que suficiente para analizar lo que es el área laboral, pero aquí podemos analizarla y podemos llegar al detalle que queramos. Dependerá mucho de los datos que tenga la empresa. Podemos sacar altas, bajas, datos de vacaciones, turnos, etcétera, etcétera. Todo lo que queráis, productividad, etcétera, etcétera. Y por último, análisis comercial. En análisis comercial, recordar que tenemos 2 canales, canal mayorista y canal minorista. Y recordar también que en el caso de esta empresa, los datos de la parte comercial están diferenciados en un ERP, es diferente al ERP financiero. Tenemos un ERP financiero y un ERP
de comercial, un RP para todo el apartado de facturación, albaranes y demás. Entonces, el análisis le hemos comenzado partiendo de lo que es una visión global de toda el área comercial, de los dos canales unidos. Vemos un poquito la distribución que tiene a lo largo de los meses. Se ve claramente en este caso que a medida que aumenta todo lo que es la parte de distribución, todo lo que es el canal de distribución, disminuye el canal TPV, el canal minorista. Tenemos un beneficio por canal, vemos la aportación que tiene cada canal al beneficio global, y aquí tenemos un pequeño análisis para ver lo que son los márgenes, el margen que me deja el canal mayorista y el margen que me deja el canal minorista. Una vez que tenemos esa visión global, que lo mismo la podemos ver por años o la podemos ver, también podemos seguir seleccionando meses, una vez que tenemos esa visión comercial global, podemos ya llegar a los diferentes apartados. En el canal minorista tenemos lo que son las franjas horarias. Podemos ver cuál ha sido la evolución de las ventas a través de lo que son las unidades vendidas, del número de operaciones vendidas o del importe de dichas operaciones. En este caso, lo que son por unidades, por operaciones y por ventas, coinciden bastante los gráficos, pero se podría dar el caso, y esto la mejor manera de verlo es a través de un gráfico de este tipo, se podría dar el caso de que el mayor número de operaciones sean, por ejemplo, por la mañana, pero sin embargo, el importe más grande de las mismas se dé por la tarde. Es decir, que por la tarde hacemos menos ventas, pero de un importe superior. ¿Esto para qué nos ayuda? Pues nos puede ayudar a la hora de mover los trabajadores, para la hora de mover los turnos, o de determinar, decir, oye, pues este trabajador que va por la mañana, le voy a poner por la tarde, a ver si voy compensando, voy enseñando a la gente que está por la tarde para conseguir unificar un poquito, para conseguir potenciar esas ventas que se producen por la tarde o por la mañana, pues un poquito en función de cómo queramos. Vemos las ventas de los diferentes trabajadores. En la sección minorista de esta empresa tiene vendedores. Aquí obviamente solo ponemos el nombre, por temas que estamos dejando datos anónimos, pero podemos poner obviamente el nombre de los trabajadores, que sería lo lógico. Y aquí podemos analizarlo por lo que son por vendedores, ¿vale? No simplemente por fecha, sino también por los diferentes vendedores que hay. ¿De acuerdo? En el apartado minorista ya tenemos la visión y lo que iríamos aquí ya sería al apartado mayorista. En el apartado mayorista no tenemos vendedores, lo que tenemos son provincias. Aquí trabajamos por ámbitos geográficos y lo que me interesaba a este cliente en cuestión era ver un poquito la evolución que tenía de ventas por provincias, ver qué provincias son las que más le están dejando y ver cuáles son las que menos le están dejando y tiene que potenciar de alguna manera. Tenemos el top 10 o podemos ver todas las provincias. Y si nos ponemos por encima de cada una de ellas, pues tenemos lo que es una desagregación de mes a mes de lo que son las ventas de este ejercicio con respecto a las ventas del ejercicio anterior. Tenemos lo mismo. Podemos ir provincia por provincia, podemos verlo por meses, podemos verlo por años, lo mismo que teníamos hasta ahora. Aquí tenemos lo que es la visión geográfica, en este caso en un mapa. Aquí nos da una visión global de cómo es la situación. En este caso es una empresa que se dedica a vender solamente en España, pero podríamos ponerla en todo el mundo. Es decir, aquí depende un poco de cuál sea nuestro ámbito geográfico. Simplemente modificando la rueda del ratón, podemos ir a las diferentes partes geográficas donde tengamos mercado. Aquí rápidamente identificamos cuál es la provincia que más ventas estamos teniendo. En este caso es Huesca, ¿vale? Por el tamaño y después nos ponemos sobre ella. Si pulsamos, por lo que hemos comentado anteriormente, generalmente lo que nos permite Power BI es que cualquier tabla, cualquier gráfico, cualquier figura que pongamos sea interactiva. Al pulsar sobre ella, automáticamente supone un filtro con respecto a las demás. Por lo tanto, toda la información que tengamos rápidamente se modifica, se filtran los demás objetos visuales, de tal manera de que podamos realizar ese análisis dinámico y que esto no sea simplemente una foto fija que para poco nos podría servir. ¿Vale? Y nada, aquí exactamente igual que antes. Provincias, meses, por años, vemos un poquito. Aquí ya lo hemos comparado con los objetivos. Repito, los objetivos los sacamos de Excel y vamos viendo un poquito. Aquí sí que tenemos objetivos
por meses, con lo cual podemos ir comparando y viendo un poquito la evolución de cada venta por ese mes al objetivo de ese mes. Y ya por acabar, hemos dejado para el final, dentro del apartado comercial, pero lo hemos dejado aquí simplemente porque al final de la presentación hemos decidido que fuese así. Pero realmente esta parte del análisis debería estar en cualquier área. Podría estar en un área financiera, podría estar en un área laboral, podría estar en compras, podría estar en ventas, podría estar en cualquier área que estemos analizando. Esto va en relación con lo que comentaba mi compañero Vicente. No me sirve para nada tener una foto fija de lo que es la empresa, de mis datos históricos. Eso no me vale ya para nada. Lo que necesito es esa foto fija, sí, vale, perfecto, pero también quiero saber un poquito ese análisis previsional. ¿Qué pasa si? ¿Qué ocurre si? Si varío las ventas, si varío mi margen, si meto más trabajadores, si incremento mis compras, ¿cómo me va a afectar todo eso a mi resultado? ¿Cómo va a afectar eso a mi cartera de clientes? Todo ese análisis lo hemos dejado aquí a modo simplemente de ejemplo para que veáis la utilidad que tiene y que esto desde el móvil, desde la tablet, se puede ir trabajando con ello. Hemos creado un ejemplo muy sencillito en el cual, por ejemplo, modificamos las ventas. Un rango de modificación. ¿Qué pasa si mis ventas, pues por ejemplo, aumentan un 10%? ¿Veis? Pues un aumento de ventas de un 10%, ¿qué me supone? Pues un incremento de beneficio de 69.000 euros, de lo que es el margen bruto. Pero, ¿qué pasa si a la vez disminuye mi margen bruto en ese 10% que hemos aumentado las ventas? ¿Veis? Pues lo que antes era un beneficio ahora es una pérdida. Una pérdida de 79.000 euros. Este tipo de análisis es, vamos, lo que comentaba mi compañero, es algo fundamental. Si no lo tenemos, nos vamos a perder, no vamos a poder dar respuesta a esas preguntas. Y lo que es una información histórica, la transformamos en una información previsional, que es lo que nos interesa. Y en principio, espero no haberme alargado demasiado con la presentación. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Ahora os dejo para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas y que intentaremos contestar de la mejor manera posible. Voy a dejar de compartir pantalla. Esta presentación, lo que es este cuadro, este modelo, creo que lo he dicho al principio, pero lo vamos a dejar colgado en Lezco para que podáis acceder a él cuando queráis. Si podéis toquetearle, igual que le he toqueteado yo, y enredar y hacer todo lo que queráis. Pues nada, muchas gracias y las preguntas que queréis hacer, encantado. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Adolfo, por vuestra exposición. Tenemos sí algunas preguntas que, si os parece, os iré trasladando. Vale. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale. Teníamos una consulta. Veo que en el modelo se analizan variaciones con respecto al ejercicio anterior. ¿Se podrían hacer con respecto al mes anterior? Sí, por poder hacer se pueden hacer. Yo creo que vamos bien de tiempo. Me dices tú, Erika, si vamos bien de tiempo. Sí, está prevista la sesión. Habíamos dado el margen de en torno a las 11 finalizar con las cuestiones que puedan plantear. En principio, la exposición de un máximo de 1 hora, así que lo habéis hecho excelentemente. Y ahora sí se abre la ronda de consultas. Ya tenemos varias en Vale. el apartado de preguntas y respuestas, entonces yo os las iré trasladando, si os parece. Vale, perfecto. Pues esa pregunta me afecta a mí directamente, salvo que me deje contestar Vicente. Si quieres, te cedo el turno y ya puedes contestar. No, en principio, yo si queréis os lo demuestro en vivo, más que contestar que es que se puede, que es cierto que se puede. Sí, se puede perfectamente, pero yo creo efectivamente, Adolfo, si tenemos tiempo, sí, por eso. Podemos hacer rápido ese movimiento sobre... Vale. Vamos a hacer, voy a compartir pantalla otra vez y lo... Justo te iba a decir yo eso, que si te veías capaz de hacerlo. Sí. Yo capaz, espero que sí. Fijaros, lo único, lo que vamos a hacerlo, lo que os comentaba al principio, vamos a hacerlo desde el escritorio, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí en el escritorio, que es donde se hacen todos los cambios y después lo que hay que hacer es publicarlo en la nube. La parte de publicar en la nube es automática, tarda unos minutos, entonces yo creo que lo vamos a dejar simplemente, vamos a hacer la visualización aquí para que veáis que se puede hacer.
y el resto vamos a omitirlo porque simplemente publicarlo, espera que se publique y automáticamente se queda generado. Lo subiremos y así vosotros ya lo podéis ver cuando estéis toqueteando el modelo. Bien, lo haríamos desde esto, desde lo que es la parte de escritorio, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que hacer, voy a quitar esto de aquí. Aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente, desde las medidas, es crear una medida diferente. Yo creo que lo voy a meter, por ejemplo, aquí en la PIG mensual, para que veamos un poquito la comparativa de un mes con respecto al anterior, de lo que es una variación en porcentaje. Pues fijaros, es algo más o menos como esto. Creo una nueva medida. Esta vamos a llamarla variación de PIG. Esto que vamos a ver es programación en DAS, ¿vale? Creamos una variable y después, en este caso, vamos a llamarla, pues por ejemplo, PIG mensual anterior, ¿vale? Y esto sería un calculate. Y esto ya sé que es DAS puro y duro. Que tampoco Como veis, esto es el apartado un poquitín de programación de la aplicación, en la que al final, pues bueno, hay una serie de fórmulas que se pueden realizar, son funciones DAX, son funciones desarrolladas por Microsoft y que, bueno, pues efectivamente este es el apartado en el que hay que tener un poquitín de conocimiento en el desarrollo de las mismas, ¿no? Y en la utilidad de cada fórmula. Pues bueno, tiene su cosa, pero vamos a ver, que seguro que Adolfo es capaz de sacarnos una adelante. Sí, seguro que sí. Digo yo, vamos. Porque esto al final... Mientras está Adolfo, como veis, si veis las columnas de apartado de visualización a la derecha y de campos, ahí es donde se van creando todas las fórmulas, y el apartado de visualización es donde se van implementando aquellos tipos de gráficos, tablas, etiquetas o cualquier cosa que quieras poner, que al final es, bueno, pues tener todas las medidas desarrolladas que luego pues se pegan en esos gráficos o en esas etiquetas y permiten tener, bueno, pues esa visión tan útil y tan sencilla una vez que está hecho, evidentemente. Ya casi está. Ya casi lo tenemos. Pues yo creo que esto... Mira, Vicente, entre tanto sigue Adolfo preparando. Mira, hay algunas preguntillas que, Erika, si me permites, le voy adelantando a Vicente, que creo que son sencillas de contestar, Vicente. Muy bien. Nos preguntan si en el modelo se analizan variaciones con respecto al ejercicio anterior, si se puede hacer con respecto del mes anterior. Sí, bueno, eso es lo que está en este momento Adolfo desarrollando. Sí se pueden hacer. Ya lo tenéis. Sin ningún problema. Cada columna que ponemos, por ejemplo, en este apartado, en esta imagen de la PIG mensual, cada columna necesita crear una medida determinada en función de lo que quieras medir, ¿vale? Se puede realizar con respecto al mes anterior o con respecto a los 2 o 3 meses anteriores. Al final es formularlo. Pues claramente sí y claramente sí. Claramente sí, y aquí está la demostración. En vivo y en directo. Además es que tú puedes incorporar tablas diferentes, como por ejemplo el libro de facturas emitidas o los zetas en un comercial por menor. En fin, claramente sí. Venga, Adolfo, adelante. Ya lo tenéis ahí. ¿Vale? Aquí ya lo he marcado, le hemos introducido la nueva columna. Veis que ha sido que simplemente es pulsarlo y meterlo dentro del modelo. La fórmula es la que hemos determinado aquí arriba. Pues hombre, hay que tener un conocimiento de lo que es la fórmula, hay que tener conocimientos de DAS, hay que tener conocimientos de lo que son de bases de datos para poder crear todo lo que es el conocimiento, todo lo que es el modelo inicial. Y obviamente, si no sabemos qué es lo que queremos responder, si no tenemos ese conocimiento financiero y no vamos de la mano de ese asesor que nos vaya un poquito orientando hacia la información que sea más relevante, pues complicado el llegar hasta aquí. Pero vamos, respondiendo a la pregunta, hemos conseguido demostrar de que sí que se puede y aquí está, ahí está la demostración, ¿vale? Pues nada, dejo de compartir. Si me permites, Adolfo, yo creo que es muy importante en estos modelos no llenarles de datos por llenarles de datos. Al final lo que tenemos que ver es qué temas o qué indicadores realmente son interesantes para analizar, los que nos den una información adecuada.
tiene un gráfico de columnas para que luego no sepamos exactamente qué hacer con él. Lo importante es esos indicadores que nos permiten analizar lo que comentábamos en la presentación inicial, hacer el análisis de diagnóstico y que nos permita también de alguna manera aplicar variables para hacer las predicciones que tenemos que hacer al futuro. ¿Vale? Eso es lo más importante. Que nos proporcionen sí los datos que efectivamente necesitamos. Teníamos otras consultas, os voy diciendo si os parece, y Carlos, David, por favor, me interrumpes cuando consideres. Carlos Leiva nos decía, muy buenas, una pregunta por si no la desarrolláis en lo que queda, lo dijo hace un rato, la conexión con las diferentes bases de datos y fuentes de información, ¿cómo se hace? Se deben tener conocimientos de programación, ahora mismo ya lo acabáis de comentar, que sí que hay nociones básicas de bases de datos, etcétera, si son lógicamente convenientes. Dice, ¿está muy automatizado o el grado de dificultad depende mucho de la fuente Excel, RP, bases de datos, MySQL? Vale, si respondéis, no sé, Adolfo Vicente, a quien le corresponda. Vale, pues si queréis le respondo yo. A ver, lo que es Microsoft tiene muy desarrollado todo lo que es el tema de puertas de enlace con los datos. Hay que realizar una puerta de enlace en el servidor, todo dependerá un poquito de dónde está el servidor, si está en la nube, si está en instalaciones del cliente. Hay que realizar una puerta de enlace con ese servidor, de manera que no cualquiera pueda acceder, sino que podemos hacer de una manera autentificada. Y después esa conexión de puerta de enlace es la que se configura después por arriba me refiero a la nube, es la que se configura en la nube para poder unir lo que es el informe con los datos que tengamos en el ERP. De tal manera que se puede automatizar todo lo que es la actualización de datos y nos olvidemos de lo que comentábamos, de eso de cortar, pegar, descargar, o sea, eso ya tenemos que olvidar. Poder se puede, dificultad. Pues hombre, yo ahí no me atrevería a decir que es algo fácil ni que es algo difícil. No es para todo el público. Hace falta conocimientos de informática, hace falta, nosotros esa es la parte que realiza nuestro departamento de informática, o sea, yo no me atrevo a hacerlo. Tengo mi departamento de informática, que es el que realiza ese tipo de conexiones, porque, ojo, es un tema de seguridad. Si se configura mal, vas a dejar la puerta abierta que entre cualquiera. Esto es clave. Sí. Yo les digo, en términos de, porque la clave de un buen uso de Power BI y realización de cuadros de mando con esta herramienta está en poder precisamente leer las fuentes de datos que tenga la compañía, vía ERP o distintas fuentes de datos, como ha explicado Adolfo al principio de su exposición, ¿no? Y esto es derribar la pared, ¿verdad? Que se lo digo siempre a Vicente y a Adolfo, ¿no? Es decir, hay que derribar la pared y entender, pues, por ejemplo, pues si tenemos un ERP que funciona sobre SQL, que es lo común, pues tenemos que hablar y luego garantizar que eso no va a generar, vamos a decir, un agujero de seguridad. Esto es un poco la función de quien haga la programación en Power BI. Pero vamos, lo que hace precisamente, cuando os decía al principio que esto lo que hace es democratizar el uso del dato y aplicar inteligencia artificial, es precisamente lo que está preparado para eso, lo cual no significa que no tengas que tener cautelas y conocer y, por supuesto, tener gente que te garantice la seguridad y conocer el funcionamiento de las bases de datos y dónde puedes generar pues, un agujero de ciberseguridad que ahora mismo es una prioridad o debe ser una prioridad en las compañías. Muy bien, David. Continuamos entonces. Hay una pantalla de obligaciones financieras, deudas contraídas, alquileres. Bueno, eso es pregunta. Si hay una pantalla de obligaciones que permita calcular una previsión de cara a futuro, ¿vale? Entiendo que también, bueno, no sé quién va a responder en este caso. Sí, por supuesto. También se puede crear una pantalla de ese tipo. Quiero decir, al final, lo que tenemos que pensar es que el mayor tiempo, cuando hacemos consultoría financiera nosotros, que ya llevamos unas cuantas en este área, el mayor tiempo le dedicamos sobre todo a lo que ha estado comentando David ahora y Adolfo, a ver exactamente dónde residen los datos, cómo se puede hacer a ello, cómo se puede leer el dato. Aquí no es cuestión de tocar el dato, es de leer las tablas a las que accedemos, cómo queremos con el cliente o cómo quiere el cliente modelizar el informe. Aquí lo habréis visto pues, un modelo determinado que puede ser totalmente distinto, qué indicadores o qué datos quiere analizar el cliente. Es decir, se puede hacer exactamente
Vamos, cualquier tipo de... Siempre que tengamos esa fórmula DAX, ¿verdad, Adolfo? Que nos permita hacer el cálculo. Esa es la complicación. Es bastante amplio. Podemos perfectamente modelizar el ad hoc, digamos, proyectar en base a un histórico, que lógicamente puede ser una referencia, y sobre todo proyectar en función de lo que son tus previsiones. Exactamente. Esto es clave, ¿eh? Realmente, para mí, uno de los... Efectivamente, con Excel tú también puedes proyectar, pero tiene muchísima más potencia proyectar con Power BI realmente aquellos indicadores que tú quieras ver, incluso objetivizar, es decir, ponerlo como objetivo indicadores previsionales, porque esta es una herramienta que te permite, pues eso, analizar a detalle la historia del dato. Y por lo tanto proyectar hacia el futuro. Esto es clave, ¿eh? Efectivamente la pregunta está muy bien traída, porque Sí, sí. esto es súper útil para proyectar. Y otra pregunta interesante, a los efectos de diseño y viendo el ejemplo que habéis compartido, ¿cuál sería la inversión de tiempo para implementar un modelo similar a este? Asumiendo que cada empresa es diferente y que las casuísticas en la obtención de información son variadas. Nos la trasladaba Diego Sordo, a ver si podéis darle una estimación. Bueno, es buena la pregunta. Tiempos es difícil de medir, claro, ¿sabes? Al final, primero lo que tenemos que hacer es ver exactamente dónde están las bases de datos del cliente y qué bases de datos tiene, porque a veces, bueno, pues las bases de datos pueden ser escasas a la hora de poder llegar a una conclusión determinada, pero suponiendo que tenga bases de datos con todo tipo de datos, lo primero que tenemos que ver es cómo enlazamos, como he comentado antes, con las mismas y luego ya desarrollar el modelo. El tiempo, pues todo depende de la cantidad de información que queramos meter en el modelo también, ¿vale? Una vez que hayamos atacado la base de datos, eso ya tenemos todos los datos para analizar. Luego a partir de ahí es qué desarrollo de modelo queremos hacer, ¿vale? Y eso marcará un poco los tiempos. ¿De acuerdo? No te puedo definir un tiempo. Concretando, y yo me mojo, porque David se moja. En una compañía que utilice una base de datos más o menos estándar, en un mes puede tener un cuadro de mando razonablemente desarrollado, sobre todo en el área financiera, todo lo que venga de contabilidad, y en el área de recursos humanos. En el resto de áreas, es decir, aquello que quieras enlazar otras fuentes de datos, más, vamos a decir, fuera de lo que es el diario el libro diario en una contabilidad o los, vamos a decir, los asientos de nómina con los costes, etcétera. Al final ahí es un poco más artesanal. Lo que pasa es sí que es cierto que tú puedes ir construyendo poco a poco ese cuadro de mando ideal en todas las perspectivas, siguiendo un poco la nomenclatura de Norton y Kaplan, siguiendo un poco las distintas perspectivas con las que quieras desarrollar indicadores dentro de ese cuadro de mando integral. Pues es ir, como decía antes en el ejemplo este, de derribando la pared. Derribar la pared es entrar a donde tú estás manejando el dato desde el punto de vista informático dentro de la compañía. Pero vamos, en un mes se puede tener un cuadro de mando razonablemente desarrollado, incluso y proyectivo. Muy bien, pues continuamos entonces con la siguiente pregunta que nos planteaba Roberto Ceballos. ¿Sería posible enlazar con el software Contabel A3 que no permite acceder de forma directa a las tablas COBOL? No sé si tenéis una respuesta para ese, algo tan específico. Es difícil de derribar, ¿eh? Habéis mencionado las aplicaciones, creo que esas no las he oído, ¿eh? Es que, fíjate, Adolfo, lo que te preguntan, ¿cómo derribamos la pared COBOL? Bueno, pues a base de cabezazos casi, pero bueno, te dejo que contestes, perdón. No, habría que verlo. Es que tampoco nosotros trabajamos, lo que nos hemos estado pegando, a ver, la verdad es que Power BI tiene una cantidad de conectores directos con los programas impresionante. Lo comentaba David, es que con SQL, que es sobre lo que van casi todos, tienes una conexión directa. Ya lo hacíamos de antes, pero ahora lo ha hecho muy sencillo. En las conexiones que no se permiten directamente, que al final no es que no te lo permita el programa, sino que no te lo permite el partner que tú tienes asignado. Ojo, que muchas veces hay que saber diferenciar eso, ¿eh? Nosotros nos hemos pegado con casos de que nos dicen que SAGE no te lo permite y no, perdona, SAGE sí te lo permite, lo que no, por ejemplo SAGE, ¿eh? SAGE sí te lo permite, lo que no te lo permite es el partner que tú tienes que no te permite acceder a la información.
Pero si la información es tuya, aquí es todo muy discutible. En el caso de que nos planteas de COBOL, no lo sé. Yo sé que hay otros tipos de accesos que son web services que podríamos acceder quizás por ahí. Habría que mirar el caso en concreto, ver si existe, pero vamos, es que hoy por hoy Power BI es que tiene accesos con todo, tiene acceso con SAP, tiene acceso Luego, con... yo realmente, Adolfo, si me permites, porque A3 es un software muy conocido, sobre todo en el mundo de Sí, los sí. despachos, y nuestro mundo es el mundo Me de los extraña que no se pueda acceder, ¿eh? Nunca Me hemos extraña. estado a 3, pero eso era lo que quería decir yo, lo que estaba apuntando Adolfo ahora. Es verdad que ahora mismo, si A3, es verdad que A3 tiene una tecnología que va bastante, por ejemplo, por detrás de su competidor principal en tema de pymes y de despachos, que es AGE, ¿no? Va muy por detrás tecnológicamente. Pero eso no significa que sea, vamos a ver, que tiren piedras contra su tejado. Todo aquel que quiera atender a no tener la información cada vez más abierta y más accesible, realmente lo estamos, yo, por ejemplo, lo veo muchísimo en mis reuniones con clientes que tienen RPs verticales intermedios, pues que no son de las grandes compañías tipo SAP o tipo Microsoft Navision o tal, que al final estos RPs intermedios, que muchas veces son verticales para un sector determinado, que triunfan y que tienen una actividad, cuando lo que les produce la decadencia es cuando empiezan a ser celosos de, vamos a decir, del compartir el dato con terceras aplicaciones, con las conexiones, etcétera. Yo entiendo que siendo A3, y aunque sea en algo tan antiguo como es la programación COBOL, pues terminará siendo una pared derribable, Adolfo, pero por ser vos quien sois, porque entiendo que siendo una compañía de Wolters Kluwer, que es una multinacional, pues que al final, pues que estos que tontos no son, vamos. O sea, Yo, si me lo permites, David, estoy buscando aquí en directo en internet y sí que se puede conectar Power BI con A3, con el A3RP. Si ese es Aquí pone que se puede, yo no lo he hecho, la verdad. Sí, aquí habla de una aplicación que yo desconozco, Adolfo, que es Contabela 3, pero bueno, en definitiva, seguro. Al final todo se puede, ¿eh? Es decir, también es verdad que la experiencia de llevar nosotros casi 2 años trabajando en Power BI y trabajando para hacer cuadros de mando para clientes, al final, al principio, hombre, cuando primero todavía no tienes un dominio grande, pues te cuesta más, pero yo no he visto pared que no hayamos sido capaces de derribar. No ha habido muro que no es posible abrir. Es decir, de una manera o de otra se llega al dato, ¿vale? Muy, muy interesante la siguiente pregunta de espectador anónimo, Erika, que si quieres la contesto. Sí, bueno, justo en este momento nos había contestado Roberto que es contabilidad A3 con, ¿vale? Así que, bueno, lo que habéis estado diciendo está... Pues en A3 con, desde luego, sí. Efectivamente, tenemos un espectador anónimo que nos preguntaba si la conexión es directamente con los ERP o si es necesario algún tipo de programa. El programa es el Power BI es un programa de licencia, que no, igual no lo hemos dicho al principio. Es decir, Power BI es de la familia Microsoft y tiene pues distintos niveles de uso. Si quieres hacer la parte de programación y tenerlo en el escritorio, tienes el pago de una cuota. Si lo quieres simplemente atender como lectora, incluso nosotros tenemos un modelo de compartir información con el cliente, lógicamente de manera, vamos a decir, solamente para la visualización, que está... Pero la licencia de Power BI se paga. Es como tener, pues, Office 365, bueno, dentro de Office 365, tener el Outlook, el Teams o el OneNote o el SharePoint. Son ahora ya las modalidades, en mi opinión, por eso yo hablaba de democratización, porque lo que te hace Power BI es, siendo una herramienta de software que te permite elaborar de cuadros de mando bebiendo de todas las posibles fuentes, vamos, la tecnología ahora mismo me parece que es un commodity, o sea, es algo tan accesible y tan barato. Claro, esta tecnología hace solamente 5 años era inalcanzable para pequeñas y medianas empresas, era inalcanzable. O ibas a Siebel o a otras herramientas de inteligencia artificial que eran absolutamente inasequibles para los ciudadanos normales o las empresas, vamos a decir, del middle market y pequeñas empresas como somos todos los que seguro estamos en este webinario, pues era inaccesible y sin embargo han llegado estas herramientas, en el caso de Microsoft, que es de lo que estamos hablando, y nos las han puesto al alcance de la mano una tecnología que era soñada hace, ya digo, hace 3, 4, 5 años solamente, ¿no? Esta es la verdadera revolución de la transformación digital, es la democratización, es que ya cualquiera, y yo creo, si no recuerdo mal, Vicente y Adolfo, que estáis más al tanto,
creo que tú puedes tener una licencia de Power BI para uso individual por 15 euros al mes, una cosa de estas. Creo recordar, no sé, nosotros como pagamos un montón de licencias de todas las aplicativos, pues no tengo desglosada la factura, pero... Depende, sí, no es cara, depende un poquito de cuál quieras, si la Pro o la Premium, pero sí, en principio, incluso hay una parte gratuita para que no te esté muy restringida, pero también para probarla está muy bien. Esa era otra de las consultas que nos hacen, bueno, creo que tiene más matices, pero ¿de qué honorarios estamos hablando para un mínimo cuadro de mando? Nos trasladaban desde Rural Talent, que también nos formulaban antes otra consulta. Entonces, bueno, pues un poco el ejemplo que ponías ahora, pero imagino que también el diseño, etcétera. Yo creo que se refieren... Claro, ahí hablamos un poco del modelo, ¿no? Hay empresas que están, pues como estamos haciendo nosotros, trabajando internamente los proyectos y otros para los que nosotros también trabajamos, que son compañías a las que, con las que trabajamos para desarrollarles el cuadro de mando un poco a la medida. Y nosotros al final decimos que el el uso de Power BI es al final una capa de asesoramiento, es como nosotros lo vemos, ¿no? Es decir, nosotros somos asesores en jurídicos, laborales, fiscales y financieros. En la parte financiera, sobre todo en la parte de asesoramiento a la dirección, a la propiedad de la compañía o a los órganos de dirección, pues lógicamente generar con ellos estos cuadros de mando y externalizar esa función dentro de la compañía, pues para nosotros es un trabajo. Entonces hay proyectos que pueden ir desde 3.500, 4.000 euros, porque son proyectos que ya pues, requieren muchas horas, vamos a decir, de derribar muros, de construir fórmulas, y luego lo que hacemos en ese modo, que ya digo, son proyectos un poco más ricos, que también los hay mucho más asequibles y baratos, y lo que queremos es un cuadro de mando sencillo. Nosotros la propuesta que hacemos es ese punto de, vamos a decir, hacer el desarrollo del cuadro de mando en esa escala de precio, puede ser por 1.000, 1.500 euros, si es muy estándar y muy básica la información que se quiere desarrollar, y a partir de ahí sí que proponemos hacer un acuerdo mensual para darle seguimiento a eso, incluso para esas pequeñas actualizaciones de datos, no solamente automática que te permite hacer, sino decir, oye, joder, pues es que ahora, porque ya que hemos hecho esto, ya, ¿por qué no vemos este otro dato? ¿Por qué no analizamos esto? ¿Por qué no proyectamos esto hacia adelante? Y entonces ahí, lógicamente, pues todo depende un poco de cómo te funciona la empresa. Pero nos movemos en ese rango, ¿eh? Está claro que cuando se ven las posibilidades, nuevas demandas. Eso es lógico. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final, porque esta última pregunta que nos trasladaban va en línea con lo que comentabas, David. ¿Cuál es el coste de Power BI? Que ya mencionaba Adolfo, que desde 15 euros, incluso alguna versión de prueba gratuita, etcétera. ¿Cuál sería el coste de creación de un cuadro de mando sencillo? Lo acabas solo con un RP, lo acabas de abarcar. Y lo que sí puede ser necesario concretar es si se precisa algún tipo de servidor intermedio. No sé, Vicente, Adolfo. Bueno, a nosotros la experiencia en ese sentido, nosotros tenemos un equipo de IT que lo que hace, si la propia empresa no tiene su seguridad en el dato, nos hace el puente de datos, el enlace con seguridad garantizada al cliente, y si no son los propios servicios de IT de la compañía los que tienen que marcar ese nivel de seguridad. Efectivamente, pero esto es como en todo, ¿no? Es decir, ahora sobre todo que estamos viendo los tipos de ciberataques que cada vez más bajan a lo que está planteando el servidor intermedio, pues es casi empieza a ser casi una regla, ¿no? Es decir, tener esa réplica de servidor, bien en la nube, bien en la propia compañía en distintos compartimentos. Y muchas veces, al principio sobre todo, luego ya cuando se genera la confianza y nuestros equipos de Glezco IT están en comunicación con la empresa o con el cliente y ya tienen la tranquilidad de decir, estos tíos no vienen aquí a destrozarme el ERP, pero sí que es verdad que las fases iniciales, sobre todo por la confianza, se suele hacer una réplica y se trabaja sobre, vamos a decir, la versión duplicada de las tablas de datos, no de todo el servidor, ¿no? O no hace falta generar un servidor intermedio, sino simple y llanamente pues, a tener otra base de datos, o sea, tener replicada la tabla de datos, o sea, pues imagínate una base de datos SQL, pero puede ser Oracle o cualquier otra, y por tranquilidad y seguridad, sobre todo luego es verdad que puedes trabajar online y es lo bonito, ¿eh? Es verdad que lo bonito es generar un cuadro de mando que te permita la lectura, porque
Power BI tiene cosas como que, por ejemplo, ese cuadro de mando le puedes dar una versión y llevar la versión con una licencia premium dentro del teléfono móvil. Tú estás viendo casi en directo lo que está sucediendo en la compañía a nivel de indicadores de los que se mueven al minuto, ¿no? En fin, se pueden hacer verdaderas virguerías, ¿no? Eso depende de la complicación, pero efectivamente muchas veces por recomendación el replicar, no el servidor, sino sobre todo las tablas de datos, es una recomendación o una petición de tranquilidad y seguridad que hace que nos hace la gente de IT, bien de la empresa o la nuestra. Pero eso es un tema de almacenamiento. Además, fíjate que precisamente Office 365 parece que yo soy de Microsoft, pero sí que es verdad que 365 es que te trae subyaciendo una cantidad de capacidad de almacenamiento en la nube que es ilimitada. Nosotros no la gastamos y creo que somos una compañía muy intensa en 30 personas, continuamente generando datos y tablas y vamos, ocupamos, creo que no llega al 10-15% de la capacidad de almacenamiento en la nube que nos da el Microsoft a través de SharePoint, que es la herramienta que estamos llegando al tiempo que teníamos previsto para esta sesión. Nos habíamos fijado las 11 para finalizar. No sé si habrá alguna otra consulta. Yo les he trasladado a través del chat que si lo deseaban también tenían la opción de levantar la mano y que les activásemos el micrófono. Veo que nos ha llegado otra... Bueno, en este caso es un agradecimiento por la formación en Power BI, tanto a la Cámara como a Glesco. Muchas gracias, Gerardo, por estar ahí. Bueno, en este caso, yo creo, Erika, que ya voy a trasladar el correo electrónico para cualquier consulta que os quieran formular a partir de ahora, ¿de acuerdo? Lo pongo en el chat. Es powerbi@glesco.com. Lo acabo de teclear, confío haberlo hecho bien, sí. Y nada, pues ahí está a disposición de quien quiera plantear cuestiones ya más concretas, más de su... Nosotros, en principio, esta sesión ha sido grabada y la pondremos, entiendo, tanto la cámara como nosotros, si la cámara si nos autoriza, la pondremos a disposición. Sí, nuestra compañera la descargará, pues tardará ahora unos minutos en volcarse y cuando lo tenga se publicará en el canal de YouTube de la cámara, que también voy a poner en el chat porque antes alguien lo preguntó y si lo trasladé en privado, ¿no? En respuesta a su consulta, pero lo copio a continuación. De todos modos, es sencillo localizar el canal YouTube de la cámara. Pues lo digo. Muchísimas gracias, Jesús, que sabemos que tenía que... No he tenido ocasión de decirlo antes, tenía que ausentarse porque tenía toda la mañana de reuniones, por eso estoy aquí con vosotros, así que... Sí. Encantados, ¿eh? Bueno, no lo vamos a decir muy alto, pero casi lo preferimos, Erika. Es una broma. Seguro que os lo admitirá, no hay problema, Jesús, ya sabéis cómo Muchísimas gracias a la Cámara de parte de tanto de, por supuesto, de Vicente, Adolfo, todo el equipo de Glesco y encantadísimos, como os decía al principio, de poner en valor por nuestro conocimiento al servicio de las empresas. O sea, lo que haga falta. Este es el primero del ciclo de webinarios. El próximo... 23 de abril tenemos actualización de normativa, ERTES, etcétera, todo lo que... Tomando la tradición del confinamiento, ¿verdad? Todo lo que toque, lo que de aquí a esa fecha haya de actualidad, lo trataréis en la sesión. Así que nada, les invitamos a ir reservando plaza. Por lo demás, que tengan buen día. Adiós. Muchísimas gracias, Erika. Buen día a todos. Buenos días a todos. También a Ana. Un saludo.